Hola, quiero daros la bienvenida a este Infoday de Horizonte Europa, a este evento centrado en la parte de clima dentro de Cluster 5, en el cual vamos a explicar las convocatorias de 2022, convocatorias que, como ya sabéis, están abiertas y que tienen su fecha de cierre en el mes de febrero del año que viene. En esta época virtual hemos pensado hacer este evento de una manera un poquito distinta, de manera que si ahora estáis viendo estos vídeos que hemos grabado, tendréis toda la información que queríamos transmitiros acerca de estas convocatorias, incluyendo el contexto político y también unas pinceladas de la misión de adaptación al cambio climático. Y la idea es que después de que las reviséis os susciten preguntas, dudas, y esas preguntas, dudas nos las podáis hacer de manera también virtual, pero en vivo y en directo en la sesión que tendremos el jueves 9 de diciembre. Además, el jueves también habrá la posibilidad de tener reuniones bilaterales para revisión de las propuestas en el caso de que esas reuniones las hayáis solicitado. No quiero extenderme mucho más en esta introducción y, como os decía, hay posibilidad de tener reuniones bilaterales el día 9 tras esa sesión de dudas y de preguntas, para lo cual habría que enviar una propuesta en el formulario que se ha proporcionado en la plataforma de eventos a mi compañero Juan Carlos García, y la fecha de recepción sería hasta el 3 de diciembre. ¿Significa que no vamos a poder volver a tener interacción con vosotros? Por supuesto, ya sabéis que no. Podéis seguir contando con nosotros a posteriori de este evento para formularnos vuestras dudas, vuestras preguntas, para tener reuniones, para revisar vuestras propuestas. Esto no deja de ser un contacto, que puede ser el primero, pero desde luego no va a ser el último. Y también os recordamos que para todos aquellos temas legales y financieros relacionados con la elaboración de vuestras propuestas, también podéis contactar con nuestros compañeros MCPs de aspectos legales y financieros. Directamente para el Cluster 5, ¿quiénes estamos trabajando? Pues, como ya he mencionado, mi compañero Juan Carlos García, también de CEDETI, nuestra compañera Ana Tardón de CIEMAT y yo misma, Lidia González, que estamos a vuestra disposición. Así que muchas gracias por vuestro interés y por vuestra participación en este evento un poco especial. Y ya, sin más dilación, paso a entrar en la primera de las presentaciones, que se va a centrar en los temas de políticas, compromisos, iniciativas que están alrededor del área de clima de Cluster 5 y la misión de adaptación al cambio climático, que es una de las grandes novedades, las misiones dentro de Horizonte Europa. Bueno, simplemente por recordar, aunque yo creo que ya todos lo conocemos, el Cluster 5 es uno de los clústeres que está dentro del Pilar 2 de Horizonte Europa para dar respuesta a los retos globales y para incrementar la competitividad industrial europea. Es uno de los grandes clústeres desde el punto de vista presupuestario y también hay que decir que evidentemente el clima no es el que se lleva la mayor parte de ese presupuesto, pero es un tema importante, es un tema clave, como veremos a continuación, el tema del clima dentro de lo que es todo Horizonte Europa y del marco financiero plurianual de la Unión Europea para estos 7 años. Mi presentación constará de estos dos puntos, políticas, compromisos e iniciativas y la misión de adaptación al cambio climático. Y antes de entrar directamente en esos temas, por poner un poco el contexto, la importancia que tienen los temas de la acción por el clima en nuestra realidad, más allá de lo que es la investigación y la innovación, aquí dos imágenes de algunas de la importancia y el impacto y el peso que tienen los riesgos asociados al cambio climático y a otros temas ambientales en el Foro Económico Mundial. Esto corresponde al último Foro Económico Mundial, pero en los previos se veía una imagen muy parecida. Y si hablamos de clima y de investigación e innovación,
tal vez habría que tener presente lo que los científicos nos están diciendo en relación a los cambios que ya estamos experimentando y las previsiones que están planteando de cara a un futuro. Y tenemos el informe del IPCC recientemente publicado, otro informe de la ONU también publicado en relación al cambio climático, las conclusiones de la COP26 y los informes que se han presentado en la COP26 o también algunos informes relativos a la calidad del aire, que tiene bastante relación con los temas de cambio climático. Así que esto no deja de ser una forma de resaltar la importancia de los temas de clima más allá del presupuesto que podamos tener dentro de un determinado programa. Y yendo ya a los compromisos, políticas e iniciativas. ¿Por qué hablamos de esto? Horizonte Europa, como todos los programas marco, tiene una base legal, unos documentos en los cuales se recoge la estructura del programa y también todas las áreas, todos los ámbitos en los cuales hay que llevar a cabo acciones de investigación e innovación en todo el periodo de duración del programa, de 2021 a 2027. En el caso de Horizonte Europa, se ha incluido además un paso que es de planificación estratégica y que divide el programa en dos periodos. El primero, de 2021 a 2024, en el que estamos, y el segundo, de 2025 a 2027. Lo que se plantea en esta planificación estratégica es tratar de relacionar las políticas, iniciativas, compromisos que tiene la Unión Europea con los ámbitos de investigación e innovación que se han definido y tratar de determinar por dónde habría que empezar, por dónde habría que priorizar esas líneas de investigación e innovación en estos primeros 4 años. Y además, en esa planificación estratégica se definen los impactos esperados para cada uno de los clústeres también en este periodo de estos primeros 4 años. Desde ahí ya vamos directamente a lo que es el programa de trabajo, donde nos encontramos los topics con su scope, con su alcance y con sus expected outcomes, que están agrupados bajo grandes paraguas que son los destinations. Y los destinations están directamente vinculados a los expected impacts, a los impactos esperados que se habían definido para cada clúster en la planificación estratégica. De esta manera podemos ver cómo los topics de investigación e innovación están directamente vinculados a las políticas, prioridades y compromisos de la Unión y, por lo tanto, se espera que nuestras propuestas sean capaces de contribuir de alguna manera a esas políticas, compromisos e iniciativas. Por eso es importante la mención o esta mención a este apartado de políticas, iniciativas y compromisos. En esta diapositiva intentamos recoger algunas de estos temas más relevantes en el caso del clima. Por supuesto, no es una diapositiva que sea exhaustiva y a continuación entraré a explicar alguna de ellas con más detalle. Vuelvo a repetir, es importante que tengamos en la cabeza que la investigación y la innovación no deja de ser una herramienta que puede ayudar a conseguir los objetivos de esas políticas e iniciativas y esos compromisos, a conseguirlos de una manera más rápida y a su vez también poder proporcionar datos, evidencias, incluso de cara a la definición de nuevas políticas o de nuevas iniciativas. Con lo cual, esa vinculación es la explicación de por qué en los documentos, en los programas de trabajo, nos vamos a encontrar referencias a estas políticas o a estos compromisos en los cuales la Unión Europea está comprometida y los países, por supuesto, también. Algunas de carácter internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de la Agenda de Naciones Unidas que se presentaron en 2015 y dentro de ellos la acción por el clima es uno de los objetivos que sería, digamos, más transversal y que estaría junto con otros 3 relacionados precisamente con el medio ambiente en la base de toda la pirámide de los objetivos.
en el sentido de que si no somos capaces de alcanzar lo que se nos ha marcado en estos objetivos de acción por el clima o de biodiversidad o de medio ambiente, difícilmente vamos a ser capaces de conseguir otros objetivos que están situados a otros niveles. Sería importante que tengamos en cuenta además que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible podemos encontrar algunos indicadores, algunas referencias, algunos valores a los cuales se quiere llegar que nos pueden ser de utilidad a la hora de plantear nuestras propuestas. Y siguiendo con los compromisos internacionales, hablaremos del Acuerdo de París, que fue el resultado de la COP21. En su momento fue un hito al ser el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante en relación al cambio climático. Y siempre que hablamos del Acuerdo de París, pensamos automáticamente casi en esos esfuerzos que hay que realizar, que hay que llevar a cabo para que el incremento de temperatura no supere el 1,5 grados o los 2 grados respecto a la temperatura que teníamos en la época preindustrial. Y eso enlaza directamente con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y con temas de mitigación. Pero no hay que olvidar que en el Acuerdo de París se recoge de una manera muy clara los esfuerzos de adaptación que hay que llevar adelante, de adaptación a los efectos, a los eventos, a los resultados del cambio climático que ya estamos experimentando en estos momentos y que están afectando de una manera muy clara a todos los sectores y a toda la sociedad. Asimismo, aparte de los compromisos que tenían que adquirir los países, es decir, a nivel de las administraciones generales de los países, se hizo una referencia muy clara al papel de las ciudades, de las regiones y las administraciones locales. Es decir, la componente local pasa a tener un papel importante y protagonista, sobre todo en temas de adaptación, aunque también en temas de mitigación. Y del Acuerdo de París a la COP26, que ha finalizado hace un par de semanas y donde afortunadamente se ha llegado a un acuerdo de mantener ese nivel, ese objetivo de no superar el incremento de 1,5 grados. Pero lo que sí que se ha visto es que con las acciones que se están llevando a cabo hasta ahora, los compromisos que se estaban llevando a cabo por parte de los diferentes países, realmente no seríamos capaces de mantener ese nivel. Y salvo que se llegue a un acuerdo de ser climáticamente neutros hacia 2050, realmente ese objetivo de mantenerse por debajo de los 1,5 grados no sería alcanzable. Y eso enlaza con el objetivo que se ha marcado la Unión Europea de ser climáticamente neutra para 2050. El gran objetivo del Pacto Verde Europeo. Eso sí, es un objetivo a conseguir, pero no a cualquier precio, porque lo que se busca con este Pacto Verde Europeo es una nueva forma de crecimiento, una nueva forma de economía, porque se busca ser climáticamente neutros, pero protegiendo las vidas humanas y nuestra relación con los ecosistemas y con la biodiversidad, ayudando a las empresas a convertirse a que sean competitivas en tecnologías y productos limpios, y eso sí, garantizando que sea una transición justa e integradora. Esto que está recogido en el Pacto Verde Europeo es cierto que tiene sus orígenes en compromisos e iniciativas que comenzaron desde el momento de la COP21, desde el Pacto de París, y que se reflejaron en diversos documentos de neutralidad climática que se fueron desarrollando a lo largo de todo este periodo. Bajo el Pacto Verde Europeo, bajo el European Green Deal, la Comisión lo que definió fue todo un roadmap de acciones, de planes, de estrategias que se tenían que poner en marcha de cara a conseguir ese objetivo de ser climáticamente neutros en 2050. Y aquí voy a mencionar algunas de ellas que están directamente relacionadas con el tema del clima.
Y una de ellas, muy importante, es la primera ley de clima a nivel de la Unión Europea, que lo que quiere hacer es transformar esas promesas o compromisos políticos en una obligación legal por parte de los países o por parte de las administraciones o por parte de la industria o por parte de todos los posibles implicados. Básicamente, quiere lanzar un mensaje político muy fuerte de cara a los posibles socios de la Unión Europea a nivel internacional, pero también de cara a que haya una estabilidad legal para las empresas o para los inversores. Y establece esos objetivos que se han determinado y que ahora veremos en sucesivas diapositivas, objetivos que se han marcado de reducciones de gases de efecto invernadero, de incremento de renovables, de transición hacia una economía circular, etcétera, lo quiere plantear como legalmente vinculante y estableciendo qué itinerarios se van a seguir para conseguir esos objetivos. Los objetivos de emisiones para el ser climáticamente neutro en 2050 significa que hay que ir estableciendo pasos en los periodos previos. Y en la revisión que se había hecho de cara a los objetivos para 2030 se vio que efectivamente con los objetivos que se habían marcado no íbamos a ser capaces de llegar a ser climáticamente neutros en 2050. Objetivos de emisiones me estoy refiriendo. Con lo cual se llevó a cabo una revisión de esos objetivos de emisiones en aquellos sectores que son los grandes contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero, que todos vamos a pensar automáticamente en la energía y en el transporte y en la movilidad, pero no nos olvidemos, por ejemplo, de la eficiencia energética de los edificios, que es también otro de los grandes contribuyentes a los temas de los gases de efecto invernadero. Y, por ejemplo, otros sectores que quizá hasta ahora no hemos tenido tan presentes, como puede ser el sector primario o cómo el uso del suelo puede favorecer el tener una componente bien porque tengamos sumideros de CO2 o bien porque nos permita tener menos emisiones de gases de efecto invernadero. Estos objetivos se revisaron y forman parte de un paquete que se ha publicado hace pocos meses, que es el Fit for 55 Package, que tiene que ver con que para 2030 se ha planteado que tenemos que reducir hasta un 55% en global los gases de efecto invernadero. Un 55% al menos, si es más, mejor. En algunos sectores se han establecido objetivos muy claros, como los sectores que he indicado previamente, y todo esto además lleva aparejado la revisión de toda una serie de normativas, directivas e iniciativas en muy diferentes temas, desde renovables, buscar alternativas a los combustibles fósiles, tener más puntos de recarga para movilidad eléctrica, el ver el tema de los sumideros de carbono, la reducción de los gases de efecto invernadero en todos los sectores, decíamos energía, transporte, pero también en la agricultura o en los residuos y, por supuesto, en la industria. El tema de la eficiencia energética es una componente muy, muy importante. También se habla de medidas fiscales y la creación de un fondo social en relación con el clima. Es decir, es todo un paquete de medidas que conjuntamente o trabajando conjuntamente van a permitirnos alcanzar ese objetivo que se ha marcado, que es un objetivo realmente ambicioso. Y la investigación e innovación para muchas de estas cuestiones es clave, de forma que seamos capaces, con soluciones tecnológicas y a veces no tecnológicas, de ayudar a alcanzar esos objetivos. Por otro lado, el tema del cambio climático lleva aparejado el cambio climático y la adaptación y resiliencia a ese cambio climático lleva aparejada una profunda componente social. Y en ese sentido la Unión Europea ha lanzado un pacto, una iniciativa
dirigida a las personas, a las comunidades y a las organizaciones, no a las administraciones, por un lado para que todos seamos conscientes del cambio climático y de los efectos que está teniendo ya en nuestra vida diaria. Por otro lado, también para conocer y compartir conocimientos, el conocimiento y esa ciencia ciudadana que está y que puede ser de gran utilidad, y para conseguir los objetivos que queremos alcanzar. Y por otro, para entre todos ser capaces de desarrollar, implementar y ampliar soluciones para el cambio climático. Es importante esta componente de cara a las transformaciones que hay que llevar adelante tanto en la economía como en nuestras formas de consumo y nuestras formas de comportamiento. Y para finalizar, la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático que se publicó hace unos meses, en la que se habla de adaptación y se habla de resiliencia, para que se haga de una manera más inteligente, y eso significa la incorporación de todas las tecnologías digitales que nos puedan ayudar a esa adaptación y a esa capacidad de reacción, para que sea una adaptación más rápida, teniendo en cuenta que cada vez tenemos una mayor frecuencia de fenómenos adversos, de fenómenos climáticos adversos, y también más sistémica, porque el cambio climático está afectando a todos los sectores y a todos sectores económicos y a todos los ámbitos de la sociedad. Y es un problema complejo, con lo cual posiblemente las soluciones individuales no sean capaces de realmente responder al problema que tenemos, y hay que hacer una aproximación más integrada para poder realmente abordar el problema con el que nos enfrentamos. Lo que la Comisión también está buscando con esta nueva estrategia es que realmente los temas de adaptación al cambio climático empiecen a estar claramente identificados e incluidos en muchas de las políticas o muchas otras de las políticas que se desarrollan. De la misma manera que los temas de mitigación han tenido un peso muy claro desde hace mucho tiempo, que también la adaptación esté incluida en la revisión de esas políticas. Y más que una política, esto es un compromiso, y es que en el marco financiero plurianual, en el presupuesto de la Unión Europea para los 7 años de 2021 a 2027, hay un compromiso de que el 30% de todo el presupuesto, no del de I+D, sino de todo el presupuesto de todos los programas, tiene que estar relacionado con cambio climático. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con que en la PAC habrá fondos que tengan que estar directamente relacionados con actividades que contribuyan al cambio climático, mejor dicho, a la mitigación y adaptación al cambio climático. Y no soy yo la única que dice que la investigación y la innovación es una herramienta clave de cara a conseguir los objetivos en los cuales la Unión Europea está involucrada y para resolver los retos que tenemos por delante. Y pensando en investigación e innovación, qué mejor que el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa, que tiene como objetivos fundamentales el contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto impulsando la competitividad y el crecimiento de la Unión, y que además plantea que en la lucha contra el cambio climático el objetivo presupuestario es que el 35% de todos los fondos de Horizonte Europa se dedique o esté en acciones de investigación e innovación en relación al cambio climático. Y aquí tenemos una primera pista, un primer mensaje. No todos los temas relacionados con el clima nos los vamos a encontrar en el clúster 5 ni, por supuesto, en el área de clima. Dentro del clúster 5 nos vamos a encontrar muchas acciones dentro de la parte de energía o de la parte de movilidad que tienen que ver con cambio climático, con temas de mitigación o con temas de adaptación, pero también, por ejemplo, en otros clústeres, como puede ser el clúster 6, donde temas de producción primaria y usos del suelo tienen mucho que ver también con los temas de cambio climático, con lo cual seamos capaces de poder identificar oportunidades más allá de este clúster y de este área en concreto para nuestra propuesta concreta. Y pasamos ya a la misión de adaptación al cambio climático.
¿Por qué vamos a hablar de esta misión? Bueno, es una de las grandes novedades, las misiones de investigación e innovación es una de las grandes novedades de Horizonte Europa. Y en el caso del Clúster 5, en la parte de clima, no tenemos partenariados europeos sobre los que hablar. Antes de empezar a hablar de la misión de adaptación al cambio climático, quizá recordar qué son las misiones. Pues las misiones es un paraguas, es un gran paraguas que recoge un paquete o un conjunto o una cartera de acciones de investigación e innovación, pero no solo de investigación e innovación, con el objetivo de conseguir un objetivo que sea ambicioso, que sea clave para la sociedad europea, que sea clave para los ciudadanos europeos, alcanzar ese objetivo en un plazo determinado y que tenga unas metas que sean cuantificables. Básicamente, lo que se busca es aprovechar, relacionar todo lo que se ha hecho en investigación e innovación en una determinada área, en un determinado ámbito que nos vendrá marcado por la misión, con las necesidades de la sociedad y de la ciudadanía. Pero efectivamente no van a ser únicamente acciones de investigación e innovación lo que se va a tener que llevar a cabo bajo el paraguas de las misiones, porque el objetivo es lo suficientemente ambicioso como para necesitar más fondos y más programas y más tipos de actividades que contribuyan a conseguir los objetivos que se marquen en las mismas. Antes de lanzar Horizonte Europa, se identificaron por parte del Parlamento, Consejo y Comisión Europea 5 grandes áreas en las que se consideraba que era necesario el lanzar una misión concreta. Y aquí están identificadas. Estas son las grandes áreas en las que había que trabajar. A partir de aquí, lo que la Comisión hizo fue seleccionar unos comités de expertos independientes, comités internacionales, uno por cada una de esas áreas, para tratar de definir una misión concreta, es decir, pasar del área a una misión concreta en la cual se establecerían esos objetivos medibles en un tiempo determinado y objetivos ambiciosos, pero ya digo, en una misión específica. En el mes de septiembre pasado, la Comisión lanzó una comunicación sobre las misiones europeas, en las cuales ya se identificaban esas 5 misiones concretas que ya se han lanzado y cada una de las cuales lleva un plan de implementación propio, que están disponibles y que son anexos a esa comunicación de la Comisión. ¿Cuáles de estas misiones afectan al Clúster 5? Pues estaríamos hablando de la de adaptación al cambio climático y la de ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Estas dos emisiones tienen su centro de gravedad en el Clúster 5, pero en relación con el clima específicamente, yo me voy a centrar en la de adaptación al cambio climático. ¿Cuál es el objetivo de esta misión de adaptación al cambio climático? Pues la idea es apoyar, buscar la forma de que Europa sea resiliente al cambio climático a nivel local y regional. Por supuesto, con la involucración de los ciudadanos, que son imprescindibles para que hagan las transformaciones pertinentes necesarias de cara a ser capaces de afrontar esos impactos climáticos, esos cambios que ya estamos viviendo y que van a seguir produciéndose, y acelerar la transformación de Europa para que sea un continente climáticamente resiliente. Tenemos que tener claro que inclusive si hoy fuésemos capaces de llevar a cero la emisión de gases de efecto invernadero, el hecho de todas las emisiones que ya se han producido tiene efectos a los cuales nos vamos y nos tenemos que adaptar. Y ese foco es el que tiene esta misión. El objetivo general de la misión, porque hemos dicho que tenía que ser unos objetivos medibles y alcanzables, ambiciosos, pero alcanzables dentro de este periodo de desarrollo, que sería hasta 2030, es conseguir que al menos
150 regiones y comunidades sean resilientes al cambio climático en 2030. Regiones y comunidades dentro del ámbito europeo, de los países de la Unión Europea y de los países asociados a Horizonte Europa. Teniendo en cuenta que la situación a nivel europeo en relación con la adaptación al cambio climático es muy diversa, no todas las regiones están en el mismo nivel o con la misma sensibilidad en relación al cambio climático y en particular en relación a la adaptación, este objetivo general se desglosa o se desarrolla en 3 objetivos más específicos. El primero de ellos, que en esta pirámide que aparece en la diapositiva, sería el conseguir que de manera generalizada todas las ciudades, todas las comunidades, todas las regiones fueran capaces de hacer un análisis de riesgos de cara a entender mejor cómo podrían empezar a prepararse para todos esos eventos climáticos que ya estamos empezando a sufrir. La idea es ayudarles a que se comprendan mejor esos riesgos y los gestionen y proporcionar apoyo a las administraciones locales y regionales para tener sistemas de alerta temprana de cara a esos riesgos. El segundo nivel o el segundo objetivo sería acelerar la transformación hacia la resiliencia climática y aquí sería trabajar con regiones y comunidades para definir esos itinerarios innovadores, haciendo uso de la innovación, esos itinerarios de cambio para desarrollar las condiciones y soluciones que se necesitan para abordar o afrontar ese cambio climático y esa adaptación al cambio climático. En la misión se han definido una serie de sistemas clave o de áreas clave en las cuales se entiende que habría que trabajar. No en todas las regiones estamos en la misma situación, pero estaríamos hablando, por ejemplo, en temas como salud, infraestructuras, agricultura, alimentación, agua y en herramientas que facilitasen el trabajar en esas áreas. Estamos hablando de digitalización, de financiación, de herramientas fiscales. Todo esto debería constituir parte de esos itinerarios en los cuales tienen que ir trabajando las regiones. Y por último, el tercer objetivo sería poner en marcha grandes demostradores que abordasen de manera sistémica la situación de una determinada región o de una determinada comunidad para poner en marcha ahí esas acciones de demostración que pudieran mostrar que realmente lo que habían definido está funcionando, puede funcionar y puede ser y que puede ser una buena solución. La idea es que claramente, como no todas las regiones y comunidades están en el mismo nivel o en la misma situación de partida, haya una cierta transferencia de conocimiento, de buenas prácticas, de apoyo entre aquellas regiones y comunidades que están más avanzadas y que apoyen a aquellas regiones y comunidades que quizá están en una situación de menos avance respecto a los planes de adaptación. Ya he dicho que las misiones son algo más que la investigación y la innovación, pero la innovación y la investigación están en la base de las misiones. Y en este sentido, en esta diapositiva, se refleja el calendario de publicaciones del programa de trabajo de misiones que va a tener un documento específico. Es decir, los topics de misiones, las líneas de investigación e innovación de misiones, no van a estar incluidas en el documento del clúster 5 o del clúster 6 o del clúster 1, sino que van a tener un documento específico en el que van a estar todos los topics de misiones. Ahora mismo, si lo buscáis en el portal, en el Funding and Tenders portal, hay ya un programa de trabajo de misiones con algunos CSAs que, salvo en un caso, están ya en evaluación, pero se espera que en diciembre de este año salgan publicados topics específicos para cada una de las misiones. Y a mediados de 2022 llegará una siguiente actualización de ese programa de trabajo para recoger los topics relacionados con el año 2022.
El programa de trabajo que os decía que saldrá en diciembre de este año todavía está en elaboración, pero ¿qué nos podemos esperar en el caso de la misión de adaptación al cambio climático? Bueno, la Comisión lo que ha planteado es empezar a trabajar en los 3 escalones de la pirámide que aparecía dibujada hace un par de diapositivas en paralelo. No hacerlo de manera secuencial porque, como os comentaba, la situación de las regiones y de las comunidades no es exactamente la misma, con lo cual no tendría sentido hacerlo de una manera secuencial. Entonces, esperamos, pensamos que van a salir alguna línea relacionada con el primero de los objetivos, que tiene que ver con esa evaluación de riesgos asociados al cambio climático para regiones y comunidades. Eso sí, basándose en una metodología que sea común y armonizada y que permita hacer, digamos, comparaciones y que permita sacar bueno, pues algunas conclusiones de la aplicación de la misma. Por otro lado, el objetivo 2 tenía que ver con el desarrollo de esos itinerarios y hacer esos primeros desarrollos y esas ideas de qué cosas habría que hacer de cara a lograr la resiliencia climática y enlazando claramente con agendas de innovación. Este era el objetivo número 2. Luego, pensando en lo que es alguna de esas áreas clave en las que había que trabajar, estábamos hablando del tema de infraestructuras y bienes y la adaptación de esas infraestructuras y bienes y cómo, por ejemplo, temas como los seguros o los sistemas de seguros podrían tener algo que decir o tendrán que cambiar teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. Demostradores de resiliencia climática. Esto enlazaría directamente con el escalón 3, con esos grandes demostradores para abordar de manera sistémica la situación de algunas regiones y comunidades que posiblemente ya estén más preparadas para plantear el poner en marcha esos demostradores. Y ojo, es importante que tengamos en la cabeza que Horizonte Europa no va a ser capaz de tener todos los fondos para financiar todas las acciones que hay que llevar a cabo para conseguir los objetivos de la misión. No va a ser capaz, primero, por el volumen presupuestario, segundo, porque este es un programa de investigación e innovación y hay acciones y actividades que se tienen que poner en marcha que no tienen que ver con la investigación y la innovación y que tendría más sentido que se utilizasen otros programas, otros instrumentos, tanto públicos o privados, que realmente completen este capital semilla que viene de Horizonte Europa. Y por último, posiblemente aparecerá una línea que tenga que ver con esta involucración y compromiso de la ciudadanía en la transformación que se necesita llevar adelante de cara a la futura resiliencia climática. Y ya para concluir, volver a repetir que la investigación y la innovación son claves para el cumplimiento y definición de las políticas, que tengamos en cuenta, y esto es muy importante, que el clima, la acción por el clima es un tema transversal en Horizonte Europa y que hay un compromiso de que el 35% del presupuesto total del programa esté dedicado a acciones, actividades en relación al cambio climático y eso nos abre la puerta a oportunidades en otros destinations y también en otros clusters y que no perdamos de vista que los temas de acción por el clima en el caso del clúster 5 se van a implementar a través de las convocatorias que aparecerán en los programas de trabajo, en este caso estamos en 2021-2022, pero también a través de las líneas que aparezcan en el programa de trabajo de misiones, en concreto en la parte de adaptación al cambio climático, con lo cual clave no perder de vista, no desaprovechar ninguna de las oportunidades. Y para eso, evidentemente, podéis contar con nosotros. Algunos eventos que pueden ser de interés, algunos seguramente ya los conocéis. Os recordamos el Infoday que se celebró en julio de este año, donde se presentaron ya los topics de las convocatorias de 2022, los topics que mi compañero Juan Carlos García va a explicaros a continuación. Y
dos eventos relacionados con la misión de adaptación al cambio climático que se han celebrado recientemente y que están disponibles las grabaciones por si tenéis interés en seguirlos. Para estar al tanto de todos estos eventos de información interesante e importante alrededor de Cluster 5 Clima y, por supuesto, del resto de las áreas de Horizonte Europa, las podéis encontrar en el portal español de Horizonte Europa. Por favor, daros de alta en nuestras redes sociales, que también podéis encontrar en el portal cómo seguirnos en esas redes sociales, y también podéis encontrar ahí la información de los puntos nacionales de contacto. Y hasta aquí terminaría mi presentación. Muchas gracias.